A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en Escuela TV, Historia de segundo grado. Tenemos algo preparado para ustedes, vamos a hacer un repaso general, ahora sí, de los tres trimestres vistos en el ciclo escolar 2020-2021. Entonces, te pedimos que te quedes sentadito mientras te hacemos la explicación. Sabemos que vamos a hacer algún repaso, van a haber algunos contenidos que seguramente vas a poder identificar y recordar en sesiones anteriores sobre estos contenidos temáticos. Soy el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, quien estaré con ustedes, y también mi compañero y amigo, profesor Ricardo Rodríguez López, un gusto contar con su presencia. Y en lengua de señas, la maestra Marcela Ponce. Y bien, vamos a continuar con el contenido temático programado, sin antes mencionar los materiales a utilizar. Claro, los materiales que vas a utilizar, recuerda tenerlos ahí a un lado de ti. Es la libreta, el libro de texto. Recuerda, no importa de qué editorial sea, el contenido varía, pero en la esencia es el mismo. También pluma y lápiz y dispositivos electrónicos tales como tableta, celular o laptop. Muy bien, esos son los materiales para esta sesión, maestro. Sí, te puedes apoyar con el libro de texto, en caso de que digas, no tengo el libro de texto de este ciclo escolar, tengo de algunos anteriores, simplemente con que te ayude que venga la información sobre el México prehispánico y lo del México virreinal, puedes considerarlo también, no importa si es de hace 5 o 10 años, o de tu hermano, ¿verdad?, que haya ido ya a la secundaria, ya pasaron 10, 15 años de esa generación. Todavía esa información puedes recuperarlo y te puede servir para llevar a cabo la sesión. Y bien, como les estaba comentando, va a ser un repaso general, todo lo visto en el ciclo escolar 2020-2021, y vamos a empezar primero con el contenido del primer trimestre. El primer trimestre vamos a tomarlo en cuenta dos temas que son hechos y procesos históricos, fuentes primarias y secundarias, los has de recordar, que es cómo se construye la historia y cómo es el estudio que después nosotros lo tomamos en cuenta a nivel secundaria. Posteriormente vamos a ver la etapa prehispánica y por último la etapa virreinal. Recordamos que la etapa prehispánica es antes de los españoles. La etapa virreinal también tiene otros nombres como conquista, también se le conoce como el periodo de la Nueva España, el periodo del virreinato. ¿Hay algún otro sinónimo que tenga, maestro? La época colonial. La época colonial. Entonces, cualquiera de esos términos que escuches se refiere a este periodo de 1521 hasta el año 1821, que es con la consumación de la independencia de México. Y bien, comenzamos con este cuadro comparativo en el cual vamos a hacer un análisis sobre la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. ¿Me ayuda con el hecho histórico, por favor, maestro? Claro que sí, ahí en tu pantalla, y para los que están observando a través de redes sociales y los que nos sintonizan a través de radio, vamos a mencionar qué es un hecho. Un hecho es un evento, un acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un lugar, es decir, en un espacio, y fecha relacionada con la noción temporal, fecha específica. Por su parte, el proceso es un conjunto de hechos históricos sucesivos, relacionados entre sí, que se convierten en causa y consecuencia uno de otros, es decir, tiene relación, va evolucionando, es diacrónico. ¿Y cómo lo podríamos aterrizar en un contexto, o sea, algo más cercano a ti?
Pues un hecho, pues el día de tu nacimiento, ¿verdad? El día de tu nacimiento tiene una hora, tiene una fecha y tiene un lugar. Entonces, tenemos alumnos de segundo grado de secundaria, de secundaria que están entre los 12, 13 años hasta los 15 años y pues has tenido cada año un feliz cumpleaños y cada uno es diferente, ¿verdad? Ahora vas a cumplir 14 años y pues no es igual a cuando tuviste los 10, entonces veamos también, podríamos utilizar como un proceso todo ese tiempo que has cumplido años, cómo han sido tus cumpleaños, que si te llevaron algún payasito, si te hicieron algún festival, alguna fiesta temática como ahora en la actualidad que se está moviendo mucho todo eso, pues ya viene siendo un proceso, pero mientras el hecho viene siendo un evento con tiempo y espacio y el proceso pues una serie de acontecimientos, o al igual también tu vida educativa, ¿sí? Desde que entraste a preescolar hasta el momento que estás ahorita en secundaria y pues no va a terminar hasta aquí, ¿verdad? Porque todavía falta entrar a la preparatoria y después a una carrera universitaria. Y bien, esto sería el hecho y el proceso. Y si bien recordarás, también teníamos una actividad sencilla para identificar lo que es un hecho y lo que es un proceso. Del lado izquierdo, maestro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Francisco y Madero entrando a la Ciudad de México. Y en la siguiente imagen tenemos una línea del tiempo en la cual están descritos ciertos acontecimientos históricos. Ahora, reconoce las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. Ese es el aprendizaje esperado y lo tomamos como instrucciones para identificar esta actividad. Te damos tiempo para que identifiques cuál es un hecho y cuál es un proceso y el por qué. Recuerda que son acontecimientos importantes en la historia de México y ahí tenemos, como ya lo habíamos mencionado, a Francisco y Madero entrando triunfante a la Ciudad de México, que esa acción y otras más dieron paso a lo que conocemos como la Revolución Mexicana, pero en específico hay que diferenciar entre esas dos imágenes que observas ahí en tu pantalla. Entonces, pondríamos como hecho, no está activado, seleccionaríamos este punto como un hecho y bien como un proceso histórico. Uno de los instrumentos que nos ayuda a identificar un proceso viene siendo la línea del tiempo. En la materia de historia manejamos distintos tipos de instrumentos. Quizás se te viene a la cabeza así como un instrumento de herramienta para arreglar cosas, un desarmador, unas pericas, pero así también hay instrumentos en el estudio de la historia. ¿Y cuáles son ellos? La línea del tiempo, utilizamos mapas, utilizamos imágenes que facilita la comprensión de los acontecimientos históricos. Y aquí tenemos pues una línea del tiempo que nos da un indicador desde cuándo inicia el periodo de la Revolución Mexicana hasta el proceso, hasta todo el proceso, hasta donde termina, mientras que un evento histórico, bien lo podríamos tomar como simplemente la Revolución Mexicana o algunos otros como la independencia de México, la Guerra de los Pasteles, la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan, entre otros. He ahí la diferencia entre un hecho y un proceso. Ahora, vamos con fuentes históricas. En las fuentes históricas, maestro, tenemos primarias y secundarias. Sí, ya lo ves en tu pantalla, se dividen las que acaba de mencionar el profesor. De las primarias hay otras dos subdivisiones o dos divisiones. Se dividen en escritas y no escritas. ¿Cuáles son las escritas? Ahí aparecen, son mapas, tratados, algunos censos, algunas actas históricas sobre todo, periódicos, diarios personales, monedas. Por su parte, las fuentes primarias no escritas lo representan los monumentos, los restos humanos o materiales, algunos utensilios. Recuerden que también los utensilios de cocina o algunas herramientas también son objetos históricos. Algunos edificios y testimonios orales, es decir, de personas que vivieron ese acontecimiento o ese proceso. Maestro, fui a un bazar, encontré un acta de nacimiento que decía de Benito Juárez. ¿Dónde entraría, en una primaria o en una secundaria? ¿Entraría en una primaria, profesor? Entraría en una primaria, ¿el por qué? Porque pues es un documento histórico y está avalado y es oficial, ¿verdad? Entonces, nosotros nos podríamos tomar en cuenta con base en las actas, ¿sí? También aquí en producción teníamos
también hay una situación sobre el nombre verdadero de Francisco Ignacio Madero, si era Ignacio o si era Indalecio. Entonces, tomando fuentes primarias, pues fue la forma en la que ya llegamos a un acuerdo y no hubo nada de problemas, ¿verdad? Ya al último, ¿por qué? Porque consultamos lo que viene siendo parte de las fuentes primarias. Ahora, ¿cuáles son las secundarias? Muy bien, las secundarias son los libros de historia. Recuerden ustedes, también tienen fuentes secundarias que son una recapitulación de diversas investigaciones. También biografías, tratados de arte, algunos estudios y también algunos centros arqueológicos. Entonces podríamos decir, maestro, entonces el libro de historia que llevamos en secundaria, para la construcción de este libro se necesitaron fuentes primarias, así es. El libro de texto que nosotros llevamos en clases, pues viene siendo nuestra primera fuente de consulta, ¿sí? Entonces por eso nosotros utilizamos el libro, pero incluso tú puedes buscar en cualquier otro tipo de documento, siempre y cuando esté sustentado con los documentos de fuentes históricas primarias, y ahí tomar la importancia. Igual también, si tienes acceso a los recursos de internet, podrías encontrar mapas cuando comenzaron ahí a tener una visualización del mundo, y solamente a veces se consideraba de que era Europa, la partecita de Asia y también el norte de África. Pensaban antes que todo eso era el mundo. Todavía antes de empezar a hacer los mapas como ahora se conoce, ya descubierto el continente americano. Dejamos esto en pausa y regresamos. Vamos a un corte y ahorita regresamos con el contenido. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Transforma tu noche con un toque de poesía y sensibilidad y permite que el canto te inspire. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 9 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Acaba. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León. Línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Cada vez que escuchas o ves un programa, hay que comparar la información que ofrece. Revisar si el medio solo ve al público ganancias económicas o si por el contrario ofrece contenido que ayuda a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bien, estamos de regreso. Gracias por sintonizarnos en Escuela TV. Les mandamos un saludo afectuoso también a quienes nos están escuchando a través de Radio Nuevo León y quienes nos sintonizan también a través de redes sociales. Y bien,
antes de irnos al corte, estábamos analizando lo que son hechos y procesos históricos y estamos ahorita en el punto sobre las fuentes primarias y fuentes secundarias. Esto con los instrumentos que se utilizan para la construcción de la historia. Y bien, tenemos aquí en el ejercicio en pantalla 4 ejemplos, tenemos 4 documentos, entre ellos fuentes primarias y fuentes secundarias. Aquí ponemos a prueba el conocimiento que ya tienes adquirido para identificar cuál de estas imágenes corresponden a una fuente primaria y a una fuente secundaria. Muy bien, identifícalo. Ahí mencionamos, está el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Obsérvala bien, esa pequeña imagen que está ahí. Tenemos una biografía de Miguel Hidalgo. También tenemos un libro de historia de 4º grado de primaria. Y del lado derecho encontramos una imagen relacionada con una persona ya de la tercera edad, platicando con algunos infantes, y ahí se le llama testimonios reales. Bien, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ¿tú qué crees que sea? ¿Es una fuente primaria o una fuente secundaria? Muy bien, lo identificamos, maestro, es una fuente primaria. Es una fuente primaria. Así como nosotros también tenemos un acta de nacimiento, nuestro país tiene un acta también de independencia. Recordamos que México se independiza de los españoles y desde ahí se crea un acta de una nueva nación independiente, libre y soberana. Maestro, ¿por qué no se llama Estados Unidos Mexicanos como se llamaba, verdad? Pues al principio este era el nombre oficial, el Imperio Mexicano, y recordando que el primer emperador de México fue Agustín de Iturbide. Siguiente imagen. Tenemos una biografía de Miguel Hidalgo. Las estampitas. ¿Cuál crees que sea? ¿Primaria o secundaria? Recordemos el comentario que te hizo el maestro. Es una recapitulación de varias investigaciones, por lo tanto es una fuente secundaria. Se requieren distintos libros, se requiere también para crear una biografía el acta de nacimiento, ¿verdad? Y distintos tipos de libros, de textos y de personas que convivieron con Miguel Hidalgo para crear y tener conocimiento sobre toda su biografía. Recordemos que biografía es una palabra compuesta, bio significa vida, grafía viene de escritura, por lo tanto diríamos así ya en el español, ¿verdad? La escritura de la vida, es una biografía. Tenemos otra imagen con un libro de historia de 4º grado y también en la portada Miguel Hidalgo. Bien, este libro de historia, ¿a qué correspondería? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Recordemos que es una fuente secundaria. Es una fuente secundaria. Y por último, un testimonio real. Vemos una abuelita que les está contando quizá algún cuento, alguna leyenda o alguna historia fantástica que le sucedió, ¿verdad? Cuando era niña, cuando era adolescente, y está contándolo ahí. Podrían ser sus nietos, podrían ser vecinitos. Los testimonios reales, los testimonios orales, los que te platican, personas que vivieron durante ese periodo, se le conoce como una fuente primaria. Una fuente primaria. Estamos seguros de que acertaste en ellas, y pues si no lo acertaste en alguno u otro, pues no hay ningún problema, ¿sí? Para eso es este repaso, para que identifiquemos bien, o si no nos llegamos a acordar cómo era el contenido, pues ahí más o menos ubicarnos en caso de tener alguna complicación, algún problema. Nosotros confiamos desde aquí de que tú ya lograste identificar cuál es una fuente primaria, una fuente secundaria y cuáles son los hechos y procesos históricos. Bien, la historia de México, mira nada más, una máquina del tiempo, maestro. Si tuviéramos una máquina del tiempo, bueno, está la de Peabody Sherman, está la de la película de la máquina del tiempo, está este carrito de una película muy famosa. Entonces, ¿cuál sería el modelo que tú tomarías para regresar al tiempo? ¿En cuál es el tiempo que nosotros vivimos? Pues en el periodo contemporáneo. Bien, nosotros estamos en la etapa contemporánea, en el México contemporáneo, en el actual 2021. Entonces, pues si vamos a viajar en el tiempo, también tenemos que identificar qué recursos ocupamos, ¿verdad? Porque si nuestra máquina del tiempo se utilizaría energía eléctrica,
Y si viajamos al virreinato, pues lamentablemente, pues ahí todavía no estaba, todavía no existía lo que viene siendo la electricidad, entonces nos quedaríamos varados, ¿verdad?, durante el periodo virreinal. Por eso es importante de que nosotros conozcamos cómo eran este tipo de contextos. Me causa mucha risa uno de los memes que se han hecho muy viral, de que según van en el pasado, dice, viajero en el tiempo, estornuda o aplasta una cucaracha, y cambia todo el proceso. Para hacer esos memes, pues me imagino que también ellos deben de tener muy bien desarrollado lo que es la noción temporal. ¿Por qué? Porque son tiempos. Aquí hacemos en Historia de México, te vamos a hacer una pequeña visualización sobre los periodos que analizamos. Ya te marcamos en qué periodo estamos, en el actual, estamos en el contemporáneo, en el año 2021, pero la Historia de México se divide en 4 etapas, comenzando con el periodo prehispánico. En el periodo prehispánico hicimos un análisis sobre la llegada de los primeros pobladores del continente asiático al continente americano, y pues ahí aplicamos el término, fue todo un proceso para poblar el norte de América hasta llegar hasta el sur. Fueron cientos de años los que se tardaron en ubicarse, y sobre todo se toma en cuenta el México prehispánico con el asentamiento de las culturas mesoamericanas, en el caso de los olmecas, en los estados de Tabasco y de Veracruz. Entonces, para no meternos tanto en contexto, es el periodo prehispánico antes de los españoles, después el periodo de la conquista, llegan los españoles, conquistan la Ciudad de México, y este dura 300 años. 300 años de la conquista de los españoles, a partir del año 1521, hasta la consumación, 1821. Posteriormente, el México independiente. ¿Qué fue lo que sucedió con México una vez que ya se independizó? Y hasta el periodo del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Hasta dónde fue lo que vimos nosotros? Solamente esta parte, el periodo prehispánico y el periodo del virreinato. Maestro, ¿qué va a suceder con el periodo independiente y el periodo contemporáneo? Eso ya el maestro Ricardo más adelante los va a empezar a orientar. ¿Verdad, maestro? Así es, lo veremos en historia de tercer grado. Recordemos también los estudiantes que es importante que las anotaciones que tengan en sus cuadernos las conserven, porque para el próximo ciclo escolar el primer trimestre va a abordar, la mitad de ese trimestre va a abordar temas del periodo prehispánico y del virreinato. Entonces ya vas a llegar más familiarizado cuando ya llegues al tercer grado de secundaria, y solamente tendríamos que reforzar todos esos contenidos. Bien, maestro, damos en la siguiente diapositiva, y ahí comenzamos con esta actividad de inicio con el periodo prehispánico. ¿Cuál es el origen del escudo del nombre de nuestro país? Tenemos la bandera de México. ¿De dónde sale el escudo? Maestro, se parece a la de Italia, que nada más lo único que cambia es el escudo, ¿verdad? Pues el escudo se hace referencia a lo que es el Códice Mendocino, en el que muestra, este es el Códice Mendocino, la imagen que se muestra del lado izquierdo, que viene siendo la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Y el nombre, ¿de dónde viene? Porque pues existen varios países, ¿verdad? El nombre de México y luego el nombre de Alemania. Pues ¿qué significa Alemania? ¿Qué significa Francia? ¿Qué significa España? ¿Qué significa México? Bueno, pues muchos de estos países tienen su nombre por alguna ubicación territorial o también por alguna civilización antigua. En el caso de nosotros, pues data de la etapa prehispánica, y la pronunciación de nuestro país sería Mexico. México. Significa lugar en el ombligo de la luna. El término Metzi, significa lugar en el ombligo de la luna. Metzi significa luna. Xitli, el ombligo o centro. Y Co se refiere para pronunciarlo como lugar. Entonces digamos que en nuestro país el Mexico significa en el ombligo de la luna. Esto tomándolo en náhuatl. Y bien, tenemos la teoría sobre el poblamiento de América. En esta imagen te mostramos cuáles fueron las teorías para la población del continente americano. Tenemos 3 teorías: la teoría asiática, la teoría de Polinesia, la teoría del origen australiano. Y bien, tenemos el continente americano. Se dice que la teoría la más acertada viene siendo
la asiática, donde se recorre en el norte, hay un espacio de 70, 80 kilómetros entre Asia y el continente americano, y en una etapa de glaciaciones, pues se dice que el hombre cruzó por ahí. No sabían, ¿verdad? No decían, pues me voy a ir a vivir de Asia al continente americano. Todo la espacialidad, los mapas, el satélite todavía no existía. Ellos simplemente lo que hacían, los primeros pobladores, fueron seguir a los animales que tenían mejor instinto para buscar la comida, y ellos simplemente cruzaron, no se dieron cuenta en ningún momento de que habían cruzado de un continente a otro. Existen otras dos teorías, que es la de Polinesia, que se dice que en estas islas asiáticas cruzaron hacia el continente americano por el sur. Bien, más adelante les vamos a entrar en detalle con el contenido de estas teorías. Vamos a un corte y regresamos. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bien, estamos de regreso, recordando que estamos en la asignatura de Historia de segundo grado. Antes de irnos a corte, estábamos haciendo el análisis de la teoría sobre el poblamiento de América. Habían tres. Primero, la teoría asiática, que menciona que el hombre cruzó del continente asiático por este estrecho conocido como el estrecho de Bering, una distancia que hay entre 75 y 85 kilómetros que divide un continente a otro. Se dice que esta es la teoría más acertada sobre el poblamiento del continente americano y que comienza desde el norte. Hay otra teoría que se le llama la de Polinesia, que según la humanidad empezó a poblar ciertos territorios de islas asiáticas y posteriormente cruzó todo el océano Pacífico para llegar a la parte de Sudamérica, lo cual
es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues todavía no habían tecnologías o algunas otras teorías de orientación en mar abierto. Y hay otra teoría que se le conoce como de origen australiano, que la humanidad llega a Australia, posteriormente llegan a lo que viene siendo la parte del continente de la Antártida, y que se habían dado algunos factores para que ellos pudieran estar en este territorio del Polo Sur. Como sabemos, pues son territorios muy fríos y no hay tanta vegetación, no hay tanta fauna, tantas plantitas, animales como para poder subsistir. Entonces se había dado una serie de cosas que se favoreció para que el hombre cruzara por este territorio y llegara a la zona de Sudamérica por la parte de Argentina. Nos quedamos con la teoría que es la del estrecho de Bering, es la más acertada. Y a partir de ahí es donde comienza también la historia de México. En esto estábamos analizando que esto es el periodo prehispánico. Dijimos que prehispánico significa antes, hispánico, de la llegada de los españoles, ¿sí? Es una de las formas que nosotros también podemos orientar en este evento, el México antes de los españoles. Y se divide en preclásico, en clásico y en posclásico, con la finalidad de que hubo civilizaciones que empezaron a desarrollarse, empezaron a convertirse de nómadas a sedentarios y empezaron a sacar uso de las semillas, del uso de la naturaleza como el agua, tierra fértil y sobre todo con la cosecha del maíz. Posteriormente, del periodo preclásico al posclásico, empezaron a tomar estas civilizaciones un orden social, un orden político, creencias religiosas y otras situaciones que más adelante vamos a analizar. Maestro, tenemos un mapa y está dividido en regiones. ¿Qué es cada una de estas regiones que dicen Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica, maestro? Muy bien, esto ya de hecho lo habíamos tocado en sesiones anteriores. Vamos a saber qué características o qué era Oasisamérica. Comprendía el espacio intermedio entre las culturas nómadas, cazadores, recolectores del desierto del norte de México y territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, Aridoamérica se le denomina así al área cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Ahí los estamos observando en el mapa. Color de una tonalidad morada se encuentra Oasisamérica y de una tonalidad clara Aridoamérica. Por su parte, ahí en color verde comprende lo que es Mesoamérica, que significa América Media. Y esto se propuso para referirse a las culturas de México meridional hasta el país de Costa Rica. Y podemos decir, maestro, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? Esas regiones ubicadas, pues dependiendo la ubicación geográfica que tengan estos lugares, pues influye en la flora y la fauna. ¿Qué son estos términos de flora y fauna? Recordarás cuando viste el año pasado en la materia de geografía, viste lo que es la flora y la fauna. Recordando, la flora se refiere a la vegetación que hay en una región y esta influye dependiendo el número de paralelo en el cual se encuentre ubicado, según desde el Ecuador, o el otro referido a la altitud. Esto varía mucho lo que viene siendo la vegetación, y la fauna se refiere a los animalitos que hay en una cierta región. Entonces, en Mesoamérica se utilizaron algunos animalitos para hacerlo como arte, utilizarlo como arte o utilizarlo también como parte de la cacería. Un ejemplo, pues el arte plumario, el tomar lo que viene siendo los quetzales, son animalitos que se ubican en la región de Mesoamérica. Si nos traemos un quetzal o un tucán a la región de Aridoamérica, que es donde nosotros vivimos, pues se va a quedar, se va a morir de calor, ¿verdad? No va a aguantar estas temperaturas extremas y también tan áridas y secas. Si de por sí hay quienes ponen ahí, ¿verdad, maestro? Un pasto ahí enfrente en el porche para que se vea bonito, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente se seca. Por las temperaturas, ¿verdad? Necesitan un riego constante y también de que les favorezca mucho el ambiente, porque si no, pues se secan si no les damos tantita agüita. Eso en cuanto a la espacialidad, y hacemos referencia en esta imagen a la región de Mesoamérica.
Recordándote, Mesoamérica no es una civilización, Mesoamérica es una región, como lo viste también cuando estabas en 6º grado de primaria, con las civilizaciones antiguas, como en el caso de Mesopotamia. Mesopotamia es una región y significa tierra entre 2 ríos. Y entre estos 2 ríos estuvieron algunas civilizaciones que bien recordarás, como Babilonia, también estaban los asirios, estaban los sumerios, entre otras civilizaciones que habitaron toda esta región. Maestro, ¿dónde está ubicado? Pues aquí podemos ver que está el país del territorio de Egipto, todavía en ese momento no era país. Esto comprende el territorio asiático. Esto nada más simplemente es para que analices la diferencia entre un país, una región, y ahora aquí en Mesoamérica nos abarcamos y vamos a ver los territorios que se ubicaron las civilizaciones prehispánicas. Sobre todo, profe, porque dicen que cuando se refieren pueblos mesoamericanos lo hacen con relación a una región, a los pueblos que habitaron en una región. Ejemplo, aquí los olmecas, y no tenían una división territorial, ¿verdad, maestro? De que no, pues hasta aquí llegamos, esta es la división territorial, de esta planta para allá, son tuyos, mayas, y los olmecas somos para acá, ¿verdad? Ahí nada más era la forma en que se iban expandiendo según la cantidad de población que iba creciendo en cada uno de ellos. Vemos los olmecas, vemos el territorio de los mayas, zapotecos, los mixtecos, los tarascos, los mexicas, teotihuacanes, entre otros. Siempre se mencionan principalmente esto. Recordamos que en la sesión cuando vimos este tema, te habíamos mencionado de que esta información te iba a ayudar para tu examen de admisión a la preparatoria. Muy bien. Ahora vamos a avanzar a las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas que habitaron en esa región, tenemos ahí los olmecas, ya lo había mencionado al maestro, en los estados de Veracruz y Tabasco, los mayas en la península de Yucatán y aparte de Centroamérica, a los teotihuacanos en el estado de México, a los zapotecas en el estado de Oaxaca, a Tzintzuntzán en el estado de Michoacán y en la cultura mexica en la Ciudad de México, específicamente en el lago de Texcoco. Muy bien. Ahora vamos a ver ahí en pantalla los rasgos que comparten las civilizaciones mesoamericanas. ¿Qué características comparten? Específicamente algunos rasgos que podíamos nosotros dividir tanto de manera política, cultural, económica y social. Vamos a observar ahí que también una característica de los rasgos mesoamericanos es que eran sedentarios y también se dedicaban a la agricultura. Identificamos cómo, es decir, se desplazaban de un lugar a otro, pero también desarrollaron esa actividad, como a través de tecnologías que en su momento dirán, maestro, es que pues ahora simplemente el cavar la tierra resulta primitivo, pero no, en ese entonces con las diversas herramientas era un recurso tecnológico, se le consideraba como una actividad tecnológica para su momento, ¿verdad? Incluso la técnica de arado. Esa fue una cultura que era los egipcios, bueno, ahorita ya constituido como un país, pero cuando era la civilización antigua, ellos en el río Nilo empezaron a usar esta técnica y es la que se utiliza mucho en el campo, esta técnica del arado, para realizar lo que viene siendo la agricultura. Y como lo decía con anterioridad el maestro Ricardo, pues estas eran características de las civilizaciones mesoamericanas. El sedentarismo. Recordando ahí la diferencia entre el nómada y el sedentario. El nómada era el que iba de un lugar a otro en busca de la recolección de alimentos, de frutas y también cazando algunos animales que posteriormente fueron ya el efecto de la extinción, ¿verdad?, de algunos animales como pues ahí el mamut, ¿verdad?, es uno de los que eran los paquidermos los más imponentes. Nos hubiera gustado verlos, ¿verdad?, ver sus características, pero lamentablemente pues nuestros antepasados se lo acabaron, ¿verdad? A diferencia de los sedentarios, pues ellos empezaron a trabajar con la tierra, vivieron cerca de ríos, cuerpos de agua dulce, para favorecer lo que viene siendo la agricultura y sobre todo el maíz. La organización territorial como centros de urbanos, una sociedad jerarquizada, maestro. Sí, de hecho, ahí observamos dividida en estratos sociales.
en niveles, no estaban así de que observábamos la ciudad y había una pirámide social, no, pero se diferenciaban por de sus características de vestimenta, las actividades que realizaban, y también eso contribuía a establecer estratos. Inclusive asistían a diversas escuelas, también se caracterizaban por desempeñarse algunas otras actividades y contar con algunos otros conocimientos. Observamos también ahí la religión politeísta, creían en varios dioses, en múltiples dioses. También tenían conocimientos en cuanto a la astronomía. También elaboraron calendarios, muy importante para poder descifrar algunos eventos astronómicos. También se dedicaron a la escritura plasmada en códices, estelas, murales y figurillas. Y hay que mencionar, y profe, ahorita cometimos un pequeño error al mencionar el sedentarismo como que se desplazaban de un lugar a otro. Ese es el nómado. El nomadismo era de un lugar a otro, el sedentarismo establecerse en un lugar y dedicarse ahora sí a explotar los recursos, ¿verdad? Y esas características son las que comprendían los rasgos de los pueblos mesoamericanos, que tenían a lo mejor algunas otras diferencias, pero básicamente eran esas características que se desarrollaron. Sobre todo cuando los españoles llegan a México Tenochtitlan, se quedan maravillados al ver los complejos urbanos o cómo estaba diseñado esa ciudad, pensando ellos que se encontraban con un pueblo primitivo, pero para nada era primitivo, simplemente de que tenía diferentes conocimientos a lo de la cultura europea. Entonces hay que entender eso. Los aztecas o los mexicas o los pueblos mesoamericanos no eran personas primitivas, sino tenían diferentes características que se contraponían a la cultura europea. Muy bien, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Bien, estamos de regreso con la asignatura de Historia
en segundo grado. Vimos con anterioridad en los segmentos anteriores lo que es un hecho, un proceso histórico, vimos la consulta de fuentes primarias, fuentes secundarias, y también ya terminamos con el periodo prehispánico y vamos a dar inicio al periodo virreinal. Si bien sabemos, llegaron los españoles, conquistan la Ciudad de México, Tenochtitlan, y a partir de ahí comienza ya una expansión por parte de estos europeos sobre todo el territorio mexicano. A este periodo se le conoce como el virreinato. ¿Por qué? Porque el rey en España no podía viajar a las colonias americanas. Cruzar todo el Atlántico tardaba entre 3 y 5 meses, entonces era demasiado el tiempo de trayecto, solamente para llegar. Entonces, para regresarse, otros 5 meses, imagínense, ya en 10 meses ya llegaron los franceses, ya llegaron los ingleses y ya tomaron toda España. Entonces era algo muy riesgoso. ¿Qué fue lo que hacía el rey? Nombraba a una persona que fuera de su entera confianza para enviarlo a gobernar en las colonias españolas en el continente americano. Entonces a él se le conoció con el término de virrey, ¿sí? Entonces por eso es que se le llama a todo este periodo el virreinato, y nuestro país cambia el nombre. No era el nombre siempre de los Estados Unidos mexicanos ni Imperio Mexicano. En ese periodo se le llamaba Nueva España, ¿verdad, maestro? Y durante este periodo de la transición de la etapa prehispánica al virreinato cambiaron estos ámbitos político, económico, social y el cultural. Para empezar, el político, maestro. Así es, en el político hubo un cambio de gobierno teocrático a monárquico. Recordemos que antes se le llamaba tlatoani al gobernante, principalmente en la cultura azteca, y ahora cambia a una administración ya definida con otra estructura y se le consideraba el nombre de virrey. Carlos I de España y Carlos V de Alemania, ¿verdad? Conocido como el rey del chocolate. Ahí ya ustedes se han de imaginar, la economía cambia de la agricultura, de ser la base principal, a la minería. La extracción de plata, sobre todo, fue muy importante en el territorio de Nueva España. Igual podemos también utilizar ese término novohispano. Nos referimos a la Nueva España. Por si utilizamos esos dos términos, nos estamos refiriendo a el mismo espacio. En el aspecto social, cambia la estructura social. Lo que antes era un espacio jerarquizado de las civilizaciones mesoamericanas, pues estas ya ocupan un lugar, pero no en la parte superior, porque en la parte superior el que gobierna es el español. Si nacieron en Europa, llegan al continente americano, tienen todas las oportunidades del mundo. Incluso los hijos de los españoles que nacen en el continente americano, solo por el hecho de no haber nacido en Europa, ya les restaba lo que venía siendo la importancia o entrar a algunos cargos importantes. Con el solo hecho de ser mestizo, también tenían ahí alguna cierta importancia en esta jerarquización social que se lleva en la Nueva España. Más adelante lo vamos a ver. Y otro de los puntos que también cambian en este territorio viene siendo la cultura. Entra el idioma español o el idioma castellano, que proviene de Castilla. Hay veces que ahí tenían el problema, ¿verdad, maestro? Que van a ver una película en una plataforma, es que no viene en español latino, viene en español castellano, y se refieren a que el castellano pues es el de España, y tienen un acento diferente, ¿verdad?, a vosotros. Entonces, esos términos, el castellano es otra forma de decirle al español, pero se refieren más al Castilla de allá de España, del español allá en España, pero nosotros también hablamos el castellano. Cualquiera de los dos puntos podemos decirlo, de cualquiera de los términos, y también lo menciona la Real Academia Española. Y pues otro de los que sucede, ya se quita lo que viene siendo la creencia politeísta, creencia de muchos dioses, y ahora en vez de una politeísta es una monoteísta, que quiere decir un solo Dios. Ahora el solo Dios hace todo lo que hacían las civilizaciones prehispánicas. Y no nada más en ese aspecto, sino otras como por ejemplo la gastronomía, que también fue muy importante, de la cual nosotros ya consumimos platillos derivados de ese cúmulo entre las dos culturas, tanto la cultura prehispánica y la cultura española, ¿verdad? Recordemos que el hecho de que hayan sido conquistados no implica o no es para emitir un juicio despectivo, sino al contrario, entender que
que esa cultura o la unión de estas dos culturas fue importante para poder ahora sí desarrollarnos como en la actualidad lo hacemos, conociendo, también teniendo en cuenta diferentes aportaciones culturales, ¿verdad? Y de aquí nace también la cultura de nosotros también, porque pues somos muy carnívoros, entra la actividad ganadera, lo traen los europeos, y de ahí nace también la gastronomía que tenemos aquí en Nuevo León, ¿verdad, maestro? Así es. La mezcla de los frijolitos con el huevo y el machacado, ¿verdad? Ahí es una mezcla prehispánica virreinal, ¿verdad? Y que todavía sigue vigente. El sistema de encomiendas, ¿qué es lo que sucede? Vemos aquí en la imagen de la izquierda a un español en caballo y una serie de personas de rasgos indígenas detrás de él. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Le está enseñando dónde está el camino? No, estos indígenas están siguiendo al español, que fueron entregados a él, maestro. Estos indígenas se lo entregaron como parte de esclavos al español, y esta práctica se le conoce como las encomiendas. ¿A qué se refieren estas encomiendas? Los españoles que participaron en el proceso de conquista de México, oye, tú hiciste un gran labor, te vamos a dar máximo 20 esclavos indígenas, que te van a servir para todo lo que tú quieras. Y dependiendo, según el grado que hayan tenido, era la cantidad de indígenas que les daban. Entonces, una de las prácticas que hacían los indígenas era con parte de los tributos. ¿A qué se refieren los tributos? Vamos a dejarlo con el término como si fueran regalitos, ¿verdad, maestro? Así es. Entonces tenía que ir a correr el indígena, mira, encontré una piedra de oro, se la tengo que llevar a mi amo, ¿verdad?, a mi señor, para ver la gratificación de que estoy agradecido de que sea mi amo. No suena algo lógico, ¿verdad?, pero esa es uno de los términos. Incluso, maestro, se ha tomado mucho ahí unos términos de cuando alguien les habla y dicen el mande, ¿verdad? Así es, el mande, porque te voy a mandar a que realices esto, te guste o no, ¿verdad? Entonces, hay veces que nos habla papá, nos habla mamá, y en vez de contestarle, a veces le contestamos, ¡eu! ¿Qué pasó? Se dice mande, ¿verdad? Dicen que esta forma de expresarlo, pues viene del periodo virreinal, ¿sí? Y pues hasta cierto punto se escucha como sumiso. Dicen que lo mejor es que digamos, ¿qué pasó? Dime, pero no decir un mande, porque el mande es virreinal. Esto como un dato curioso, no nos referimos a que sea 100% práctico de esto, pero por la historia que nosotros tenemos es un dato que queríamos resaltar. Y bien, otra de las cosas, ya habíamos hablado sobre el cambio de la sociedad, ¿verdad, maestro? Así es. Los indígenas aquí por el lado izquierdo, cómo era la estructura, y todo esto cambia. Maestro, ¿y quiénes eran todos ellos? O sea, ¿de dónde quedaron los indígenas que estaban en toda esta sociedad? Pues en este peldaño. No importaba si eras la máxima autoridad o si eras esclavo. Con el simple hecho de tener rasgos indígenas, de haber nacido en el continente americano, pues ya tenías un lugar, y no era muy agraciado, ¿verdad?, en la pirámide de jerarquización social durante el periodo virreinal. Otra de las cosas que surgen es el barroco, maestro. Así es, el barroco, que fue un movimiento cultural que surge en Europa y sus colonias en América entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, es decir, pasa proveniente desde Italia y se distribuye principalmente en España, en Francia, en Alemania, y luego después llega al territorio novohispano. El significado de barroco viene del portugués, piedra caliza o piedra negra, piedra oscura. Esto es, dice, un movimiento cultural, y cuando se refiere a un movimiento cultural es algo que está de moda, ¿sí? Como ahorita con el celular hay juegos de moda, hay aplicaciones de moda, pues en este periodo no habían aplicaciones, pero sí en la parte artística, tomando en cuenta arquitectura, la pintura, más adelante la música y la literatura, se le conocía como el periodo barroco. Esta era la moda durante este periodo. Y bien, vemos algunas imágenes, primero con la arquitectura, del lado izquierdo vemos una construcción de origen barroco, y del lado derecho, que es el pabellón M, se ubica ahí en el centro, en las avenidas de Constitución y Juárez. Muy conocida esa construcción, esto es más contemporáneo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Pues de que la moda en este tiempo, del lado izquierdo, sobre todo en las iglesias, era este tipo de construcciones, muy extravagante, mucha decoración, pero no se ve mal, se ve bonito, se ve agradable. Mientras tanto, la arquitectura contemporánea, o sea, actual,
es muy distinta y pues también se ve agradable, se ve como futurístico, ¿verdad, profesor? Así es. En el siguiente tenemos una pintura conocida como Las Meninas. Le llaman Las Meninas, pero no. Menciona su autor en la pintura, Diego de Velázquez, que se ubica ahí. No vamos a tener tiempo de hacer la explicación de toda la pintura. Puedes buscarlo ahí en internet, algo más detalladito. La pintura le llaman Las Meninas, pero en realidad se llama La Familia de Felipe IV, pintado por Diego de Velázquez. Y la característica de las pinturas es el claroscuro. Claro para los personajes que están de frente y un poquito medio tenebroso u oscuro en la parte de atrás. Y ahora tenemos una imagen, una pintura que es contemporánea, que es actual. Hasta hay algunos que salen como si se estuviera saliendo un tiburón, ¿verdad? O te va a atacar algún animal según el tipo de pintura o donde estés acomodado ahí. En la música, uno de los principales es lo de la música barroca, el inicio de la ópera y de la música instrumental tomado en cuenta. Y otro, pues viene siendo la literatura. Uno de los personajes más conocidos aparece en el billete de 200 pesos. ¿Quién es? Sor Juana Inés de la Cruz. Que este tipo de literatura que ella hacía era una poesía demasiado dramática, ¿sí? Imaginando que vas, era demasiado dramático, tóxico, ¿verdad?, para el periodo. Tenemos una frase motivadora: la verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. Esto tomado en cuenta por un personaje de origen austriaco, filósofo y profesor. Te dejamos una autoevaluación para que tú lo puedas contestar una vez subida a redes sociales, o toma una captura o fotografía. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado durante la transmisión de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuela TV, segundo grado, secundaria.